En esta clase vamos a ver algunas características del texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos considerado los textos como canon, hemos tratado de ver el origen de los textos y cómo pudieron haber nacido los distintos procesos de escritura, y desde allí acompañando a los textos hasta su canonización, tratando de entender la relación entre inspiración y canonicidad. En esta clase vamos a mirar otro aspecto de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la característica del texto y su preservación, desde los idiomas en los que fueron escritos, que eso implica un contexto sociocultural, un universo de sentido, una mentalidad, que es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Para el caso del texto del Antiguo Testamento, el mundo semítico, con sus particularidades y su particular visión del mundo, ¿no es cierto? Y en el caso del Nuevo Testamento, el nacimiento del texto en el mundo greco-romano, y sobre todo en el mundo del idioma griego popular. Entonces los idiomas le van a dar a cada uno de los cuerpos textuales unas particularidades muy específicas. Y también vamos a tratar de considerar algunas características de la transmisión del texto, es decir, cómo el texto atravesó la Edad Antigua, el Medioevo, hasta llegar a las traducciones modernas. Si bien no nos vamos a introducir mucho en el tema de las traducciones modernas, sí vamos a tratar de ver, en el caso del Antiguo Testamento, hasta la Edad Media, cómo se llega a consolidar lo que hoy llamamos el texto masorético, las traducciones al griego, y en el caso del texto del Nuevo Testamento, qué características tuvo la preservación y transmisión de los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. Esto está incluido dentro de lo que llamamos los estudios críticos de la Biblia, la crítica textual, que trata de desentrañar la relación de las distintas familias de textos y su vínculo con los originales, que no tenemos, ¿no es cierto? Los originales no los tenemos, y tenemos una amplia variedad de manuscritos que nos permiten comparar esas variantes que aparecen entre los distintos textos y también trazar hipótesis sobre el texto original y cómo se pudieron o por qué se pudieron haber producido esas variantes. Así que vamos a tratar de ver primero las características del texto del Antiguo Testamento y su transmisión, y luego las del Nuevo Testamento y también el proceso de transmisión en el seno de la Iglesia. Vamos a considerar primero algunas características del texto del Antiguo Testamento y la importancia que algunas de esas características tienen para que podamos comprender tanto su proceso de traducción y preservación en el tiempo, como su interpretación, su lectura. El texto del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. El hebreo es una lengua semítica que está emparentada con otras lenguas semíticas del antiguo Cercano Oriente, en especial el acadio, el árabe y el arameo. Muchas palabras en hebreo podemos aclarar su significado viendo sus paralelos en estos otros idiomas. No hay muchos textos, además de los textos bíblicos, escritos en hebreo, lo cual dificulta justamente esa comparabilidad de usos. Algo muy distinto pasa con el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, y tenemos otras fuentes que nos permiten comparar el uso de los términos.
El hebreo es un idioma antiguo consonantal. Quiere decir que las consonantes son las letras fuertes de las palabras y son las letras que se registraban en las escrituras, no así las vocales. El texto se escribía de derecha a izquierda, sin separación de palabras y prácticamente sin signos de puntuación y sin registrar las vocales. Eso hacía que la lectura de los textos dependiera mucho del lenguaje hablado, porque se sabía cómo sonaba un texto o qué vocales le correspondían de acuerdo al uso verbal de las palabras. Esto va a traer profundas dificultades posteriormente cuando el hebreo deje de ser una lengua hablada y se convierta en el lenguaje oficial del culto prácticamente y de los textos sagrados, pero no el lenguaje de la vida cotidiana. Después del exilio babilónico, el hebreo va a ser reemplazado en el lenguaje cotidiano por el arameo, que tiene muchos parecidos con el hebreo, pero es otra lengua. Eso va a traer dificultades de lectura y de interpretación muy importantes. Se calcula que hacia el siglo I de nuestra era el texto consonantal estaba totalmente establecido y consolidado, o estabilizado, como dicen los eruditos. Pero para esa época ya el hebreo no era la lengua del lenguaje cotidiano, y esto empezó a traer dificultades muy grandes para la lectura del texto original. Eso llevó a que se iniciara un proceso muy largo que duró muchos siglos y que va a ser concluido y estabilizado en la Edad Media, que consistió en introducir en el texto un sistema vocálico que permitiera recuperar el sentido de los textos aún para personas, y su lectura aún para personas que no manejaran el hebreo dialogal o el hebreo cotidiano, ¿cierto? Ese trabajo que se hizo para incorporar las vocales, se utilizaron para ese trabajo se intentaron diversos sistemas hasta que finalmente se impuso el que conocemos hasta el día de hoy en el texto masorético. Los masoretas desarrollaron un sistema vocálico que permitía introducir pequeños símbolos en la escritura consonantal que figuraban las vocales. Ese trabajo se estabilizó y se consolidó, y eso dio a luz al texto masorético, que es representado en los libros y en los comentarios por la letra T mayúscula y la M mayúscula. Cuando nos encontramos con ese símbolo es que el autor está citando al texto masorético. Un cambio importante se produjo también unos 250 años antes de Cristo en las comunidades judías helenísticas. Con las invasiones de Alejandro Magno y sus sucesores, los reyes ptolomeos, se impuso una fuerte helenización del mundo antiguo. Esto también trajo una diáspora importante del pueblo judío en territorios de habla griega, y se generaron comunidades hebraicas fuera de Palestina. En esas comunidades judías se hablaba griego, y el griego era la lengua de la vida cotidiana. Esto generó la necesidad de traducir el texto hebreo al griego. La traducción más antigua y la que terminó siendo lo más importante fue la llamada de los 70 o la Septuaginta. Uno de los reyes ptolomeos encargó este trabajo, dice la tradición, a 70 ancianos que trabajaron cada uno por su lado en la traducción, generando un trabajo que coincidía en una armonía total. Esta es la leyenda, pero por lo menos sabemos que históricamente, que efectivamente en el mundo judío helenénico
va a surgir esta traducción de la Biblia al griego. Esta va a llegar a ser una traducción muy importante del Antiguo Testamento porque se va a convertir en la Biblia de los cristianos. Más del 70% de las citas que las cartas y escritos del Nuevo Testamento hacen del Antiguo están vertidas de la Septuaginta. Algunos eruditos consideran que el éxito de la Septuaginta en el primer cristianismo fue tan fuerte que los judíos fueron abandonando la Septuaginta y generando otras traducciones al griego, porque se la llegó a considerar una especie de traducción cristiana, aunque fue hecha unos 200 años o 250 años antes de que el cristianismo naciera. Cuando, como decíamos, el hebreo dejó de ser lengua hablada, se va a empezar la producción del texto masorético. Entonces tenemos por un lado la Septuaginta, representada en los libros o citada en los libros con el número 70 en números romanos, el texto masorético con, como decíamos recién, la T y la M mayúscula. Y hay otra familia de textos muy importante que ha sido muy importante para los estudios bíblicos, que son los textos de Qumran. En el tiempo anterior a la venida del Señor, unos 150 años antes de Cristo, surge en Palestina una comunidad llamada de los esenios. Los esenios fueron un grupo religioso judío, así como los fariseos, los saduceos, que tenían particularidades dentro de sus creencias y sus prácticas, y una de ellas era el formar comunidades medianamente cerradas en las que se dedicaban al estudio de los textos bíblicos y su traducción. Una comunidad esenia muy importante se estableció en las costas, en el desierto de Judá, cercano a las costas del Mar Muerto, en un sitio que lleva el nombre de Qumran. Esa comunidad debe haber sido destruida con la invasión romana del año 70 y desapareció. Pero en el siglo XX, a mediados del siglo XX, las cuevas donde estas comunidades habían guardado su biblioteca, tanto textos del Antiguo Testamento como comentarios y libros piadosos basados en los libros de la Biblia, fueron descubiertos y desenterrados y puestos en comparación con los textos del resto del Antiguo Testamento. Si recordamos lo que acabamos de decir sobre el texto masorético, consolidado en la Edad Media, estos textos retrotraían la antigüedad de los textos del Antiguo Testamento a un siglo antes de Cristo. Es decir, llevaban hacia atrás la antigüedad de los textos con respecto al masorético casi 1000 años. Ha sido notable comprobar que la comparación de los textos de Qumran, donde fueron encontrados todos los libros del canon, y el texto masorético, que había tenido una historia de traducción y de preservación independiente, tenían una coincidencia de más del 97% en su texto, lo que demuestra el enorme cuidado y la enorme seguridad de los procesos de traducción y multiplicación que el texto ha tenido desde muy antiguo. Cabe aclarar que tanto en el texto del Antiguo Testamento como en el del Nuevo no contamos con ninguno de los autógrafos, o sea, no tenemos los textos originales, ¿cierto? Cuando hablamos de originales, no estamos hablando de los textos escritos por los autores, sino que estamos hablando de traducciones y copias posteriores, digamos, ¿no? No tenemos el texto
el texto del autor original. Pero toda esta evidencia que se ha ido recogiendo a través del tiempo nos da la pauta de la confiabilidad que han tenido las copias posteriores a los textos que sí podemos acceder y podemos usar. Vamos a considerar ahora algunas características del texto del Nuevo Testamento. Con respecto a lo que hemos dicho sobre el Antiguo Testamento, aparecen aquí dos diferencias de origen. Una es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. En su casi totalidad, en su mayor parte, fue escrito en griego. Se considera que Mateo pudo haber sido escrito en arameo en sus comienzos, o la copia aramea fue muy temprana de un original griego. Pero en el resto del Nuevo Testamento estamos seguros que la lengua original fue el griego popular llamado koiné, el griego que usaba el pueblo, un griego cotidiano, no académico, no erudito. Y esa característica, es decir, que el griego sea el idioma de origen del Nuevo Testamento, le da al texto del Nuevo Testamento ya una característica distinta que el Antiguo Testamento. El griego y el hebreo son dos lenguas muy diferentes. El hebreo, como ya vimos, es de origen semita, es un idioma volcado a las acciones, un idioma cuyo centro es el verbo, es un idioma dado para la descripción y para narrar acontecimientos, que no se presta a la especulación. En cambio, el griego es un idioma que da espacio a conceptualizaciones más profundas, a la elaboración de teorías, a la discusión de ideas, lo cual le da ya de por sí un carácter distinto al texto de origen del Antiguo como del Nuevo Testamento. La segunda gran diferencia que tiene el texto del Antiguo con el texto del Nuevo es que mientras en el Antiguo Testamento el proceso de preservación, de copia, de copiado, de transmisión del texto fue hecho por expertos, por profesionales, por escribas dedicados en una rica tradición de años, de siglos a esas actividades, y por lo tanto con todo un sistema de seguridad, un sistema de control de la copia, de la producción de copias. Eso no se dio en el caso del Nuevo Testamento, que la transmisión y el copiado de los textos estuvo en manos de las comunidades de fe, las iglesias y cristianos interesados en reproducir obras que la iglesia consideraba valiosas, las cartas o los evangelios. Eso hizo que tengamos manuscritos y papiros con diferencias, con variantes textuales, porque este no era un trabajo hecho por profesionales. De todas maneras, esas variantes no son significativas teológicamente, pero deben ser tenidas en cuenta para el lector y para el intérprete. Por eso es tan importante que hoy en día contemos con tantos estudios críticos sobre los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo, que nos permiten ponderar y analizar en los comentarios bíblicos, en los estudios críticos, esas distintas variantes que aparecen en los textos. Fue la Iglesia la encargada de preservar y multiplicar y copiar los textos bíblicos del Nuevo Testamento, que, como vimos, va a conformarse como un cuerpo de escritos recién hacia el siglo IV, en el sentido de ser cerrado el canon y considerado que los 27 libros del Nuevo Testamento son
la literatura inspirada que la Iglesia va a reconocer como norma de fe y práctica. En ese proceso, no solo se van a producir una gran cantidad de textos, sino que también se van a perder una gran cantidad de textos. Tanto textos de los cuales tenemos copias y están en el canon del Nuevo Testamento, como cartas que se han perdido y que son mencionadas en el Nuevo Testamento, cartas paulinas, de las cuales no tenemos copia alguna y por lo tanto no forman parte del canon del Nuevo Testamento. Pero eso habla también de un proceso de destrucción, un poco debido a los materiales que sostenían el texto. En general los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en papiro, que era relativamente barato y más accesible para la copia, finas láminas hechas con una planta. El papel no existía y recién va a popularizarse para la confección de libros muchos siglos después. El papiro es bastante degradable, y eso ha hecho que se pierdan una gran cantidad de textos, probablemente del Nuevo Testamento, y también los originales, lo que llamamos los autógrafos. Pero eso no hace que el Nuevo Testamento sea un texto con pocos soportes documentales. Al contrario, hay entre 4 y 5 mil manuscritos del Nuevo Testamento que le dan al texto del Nuevo Testamento un respaldo muy importante para su confiabilidad, ¿no es cierto? También es importante mencionar aquí que tempranamente, digo tempranamente en la medida en que uno compara con el cierre del canon, el texto del Nuevo Testamento fue traducido a otros idiomas. Ya para el siglo II había sido traducido al copto, por la importancia que la iglesia copta tuvo en los primeros siglos de las iglesias del norte de África, y también hubo una traducción al siríaco, la Peshita, que fue una traducción también de los textos del Antiguo Testamento. Y en el siglo IV va a haber una obra que ha sido muy influyente y que es una obra monumental debida a San Jerónimo, que va a traducir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento al latín, que había llegado a ser para ese siglo la lengua vulgar cotidiana y había reemplazado al griego, ¿no es cierto? El latín de los romanos y del Imperio Romano. La Vulgata, que es la obra de San Jerónimo, fue muy importante y es una obra muy antigua y ha sido muy influyente en las traducciones posteriores, de manera que tenemos para leer el texto del Nuevo Testamento no solo las copias en griego, sino las copias tempranas a otros idiomas antiguos. Esto también se va a dar durante la Edad Media, el inicio de la Edad Media, después del siglo V, VI, cuando se empiece a traducir el Nuevo Testamento a las lenguas vulgares europeas, a las lenguas que surgen luego digamos que se imponen, más que surgir, luego de la caída del Imperio Romano, y son las lenguas utilizadas por los reinos visigóticos, los reinos de la Alta Edad Media. Todo este conjunto de textos es muy importante para la traducción y el estudio de los textos del Nuevo Testamento. También hay que mencionar aquí que hasta el siglo XI los textos son conocidos como unciales porque se escribían en una letra grande, cuadrada, una letra mayúscula, que no tenía, no permitía el uso de signos de puntuación, lo cual también dificulta la lectura de esos textos. Recién a partir del siglo XI se empieza a utilizar la minúscula. Estos son elementos que hacen a la historia del texto y que
le dan al texto del Nuevo Testamento su característica particular, a su transmisión, a su traducción y a su estudio posterior. Pero uno podría decir como conclusión, tanto en cuanto a los textos del Antiguo como a los textos del Nuevo Testamento, que cada uno con sus características originales y particulares, por la historia, por el origen del texto, por la cultura que da a luz cada uno de estos cuerpos textuales, son textos con un grado de respaldo, de respaldo documentario, de respaldo de manuscritos, de respaldo de copias, de familias de textos, que nos permiten decir que es un texto sumamente confiable, ¿cierto? De acuerdo a esa cantidad de documentos que lo respaldan, que en muchos casos está muy por encima de la confiabilidad que brindan otras obras de la escritura antigua.